في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy, lunes 23 de Dhul Qa'dah, que es equivalente al 7 de septiembre de 2015. Estamos de vuelta con ustedes este lunes para, inshallah, contestar sus consultas, sus dudas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica en este espacio de Córdoba Internacional que es Consultas Islámicas, y también damos la bienvenida a ambos hermanos que están de vuelta con nosotros, que siempre, inshallah, pues aportan muchísimo a este espacio y a todos ustedes. A mi derecha, Mohamed Said Alil. Alhamdulillah, contento de estar aquí y con la presencia del hermano Tawfiq. Barakallahu fik. Y por supuesto el hermano Tawfiq, que está de vuelta con nosotros. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Bien, barakallahu fik. Un poco de vacaciones, se ve que te han sentado bastante bien, ¿no? La verdad que sí. Lo bueno se acaba rápido. Pues eso sí. Pues encantados de estar con ambos aquí de nuevo con ustedes, y encantados de estar a su servicio, inshallah, para recibir sus cuestiones, sus preguntas, sus dudas relacionadas con estos temas tan interesantes. Hoy, inshallah, si estas semanas pasadas hemos hablado del Hajj, de la peregrinación a la Meca, que es el quinto pilar que se lleva a cabo en estos días del año, pues hoy, inshallah, si os parece, hermanos, vamos a empezar con un tema que está de actualidad, ¿no? Que está en boca de todos últimamente, que es el drama, la crisis que se está desarrollando y viviendo de los refugiados, especialmente los refugiados sirios, sin restarle importancia a la condición de otros refugiados de otros países del mundo, los refugiados de Siria, que lo están pasando muy mal en diferentes países, especialmente en el este de Europa. Entonces, inshallah, vamos a dedicar unos minutos a este tema. Les recuerdo las vías que tienen ante ustedes para contactar con nosotros, inshallah, y preguntarnos, plantear sus dudas en Consultas Islámicas. Tienen el número de teléfono que pueden llamarnos desde España y desde fuera de España, es el 911 7302 51, 911 7302 51. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente pongan antes el prefijo de España, que es el 0034. Y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas. Hermanos, la crisis que se está desarrollando, ¿qué os parece y cuál es la postura islámica como musulmanes? ¿Cómo debemos reaccionar ante el drama y la odisea y las penurias que están viviendo estos refugiados, nuestros hermanos en el Islam, pero antes en la humanidad, ¿no? Empiezo con el hermano Tawfiq por su nueva incorporación con nosotros. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre su noble familia y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. Te felicito, la verdad, Hisham, por esta pregunta. No es porque sea un tema de actualidad, sino es un poco hacer una lectura. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado a la conciencia humana? ¿Qué es lo que ha pasado a nuestra condición como seres humanos? Lo que ha pasado, lo que hemos visto, lo que hemos visto solamente de lo poco que hay. Alhamdulillah, gracias a Dios que ahora los medios de comunicación nos ponen más o menos a lo que está ocurriendo detalle por detalle, pero hay otras cosas, o hace años atrás no hemos podido ver, digamos, estas desgracias y estas catástrofes. Somos todos hermanos entre sí, sea por tener el mismo Dios, sea por tener el mismo Padre, o sea por lo menos compartir este planeta que es la Tierra. Esta hermandad implica pues derechos y deberes. Allah subhanahu wa ta'ala, el primer día que nos creó, ya somos sus siervos. Y por tener el mismo Padre, ya somos hermanos en esta humanidad que Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, ha creado. La hermandad pasa por ser hermandad entre la misma fe o la misma aqida, que es la religión islámica, a la hermandad entre, digamos, esta humanidad, porque todos al fin y al cabo somos hermanos entre sí. Sí. Hay varios, digamos, tipos de hermandad. Varios grados. Grados de hermandad. Sí. Y esto
como musulmanes que somos, hay varias aleyas coránicas y varios nobles hadices que nos marcan estos derechos y estos deberes. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado desde el primer día como khalifa, como califas en esta tierra. Llevamos esta amana, este depósito, esta gran responsabilidad. Y de ahí se trata. Lo que está pasando, no hemos cumplido con esta amana, no hemos cumplido con esta responsabilidad que Allah subhanahu nos encomendó desde el primer día. Allah subhanahu wa ta'ala, por ser hermanos entre sí, pues en estos momentos tan complicados, el análisis político es imprescindible y todos lo sabemos. No queremos indagar en todo esto. Tampoco es nuestro objetivo entrar en temas políticos. Al hablar de las consecuencias hay que tener en cuenta los raíces del problema y por qué hemos llegado donde hemos llegado. A pesar de todo esto, lo que está hecho ya está hecho. ¿Qué debemos la realidad hacer? sobre el terreno, ¿no? Ver a tus hermanos ahogándose, muriendo en el mar, no solamente por los niños que de repente toda la conciencia humana se ha levantado, pero esto ya lleva años. Los números de muertos, de seres humanos que han muerto en Siria, que han muerto en otros sitios, ya yo creo que ¿por qué se ha despertado muy tarde esta conciencia humana? ¿no? De repente. Esta es la pregunta, pero como musulmanes, como seres humanos, es deber apoyar, salvar, ayudar entre todo, desde el dua hasta la aportación económica, a salvar nuestros hermanos. Barakallahu, me quedo con esta idea inicial de el deber como musulmanes y como seres humanos de apoyar, hermano Mohamed Said, de tu aportación en este sentido. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Como tú bien has dicho, la realidad es esta, la realidad es una realidad estremecedora, es una realidad triste, es una realidad alarmante que implica de nosotros, digamos, una movilización y una solidaridad y una caridad y pasar a la acción. La mejor ayuda que podemos dar a nuestros hermanos y a todos los refugiados, que es parar esas guerras, el motivo del éxodo y del exilio de esas personas y de la salida de sus países, porque sabemos todos que nadie sale de su tierra natal y nadie abandona su país y su familia, sus pertenencias, sus casas por gusto y por hobby, sino por extrema necesidad. Y hoy en día ni siquiera para buscar una vida mejor, sino simplemente salvar su vida de la muerte y no tener la misma, digamos, el mismo final que han tenido sus familiares. Es cuestión de supervivencia. Es supervivencia, ¿no? Y las salidas son las que son. Hoy en día está llegando esa avalancha humana y todos como musulmanes y no musulmanes, como seres humanos debemos de reaccionar. Los países europeos han pasado por lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra, las guerras civiles, en los conflictos armados que se han llevado a cabo aquí. Todos los continentes de este mundo han conocido de alguna manera u otra algún conflicto que ha generado refugiados, que ha generado exiliados, que ha generado gente desamparada, y la reacción humana tiene que estar a la altura. Los gobiernos tienen que asumir su parte, pero la sociedad civil tiene que asumir su parte. Nosotros como musulmanes es algo muy noble la ayuda de la gente necesitada, de la gente en apuros. El profeta Muhammad sallallahu en varios hadices nos llama a aliviar, digamos, la penuria, a aliviar las dificultades por las cuales están pasando nuestros hermanos, y cualquier ser humano, aquel que alivia la desgracia, alivia, digamos, su hermano de un apuro en esta vida, Allah subhanahu wa ta'ala le aliviará de los apuros del día del juicio final. Y aquella persona que luche y trabaje y se esfuerce para la ayuda de los demás, Allah estará en su ayuda y tendrá una recompensa en esta vida y en la otra. Y tenemos aleyas coránicas que nos llaman a prestar servicio, auxilio, ayuda, refugio a aquel que la solicite, aunque sea un idólatra, aunque sea un enemigo en una guerra. Cuando nos pidan ese refugio, nos pidan ese asilo, tenemos la obligación de ayudarles, de proporcionarles los mecanismos para que desarrollen su vida dignamente, que tengan seguridad, proporcionarles lo mínimo, lo básico para que puedan sobrevivir. En Surat At-Tawbah, in ahadu min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Si uno de los idólatras, de los politeístas, ni siquiera hablamos de cristianos, judíos, ni de tus hermanos en la fe, y estamos hablando en un contexto de guerra. Si viene a pedirte asilo
Y refugio tienes, فأجره, tienes la obligación de darle ese refugio y ese asilo y ese فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع. Tienes que proporcionarle, digamos, esa seguridad y ayudarle a que llegue a un lugar seguro. Y el ma'man, dicen nuestros sabios, no se limita simplemente a darle, digamos, un lugar seguro, sino darle seguridad en su vida, que implica, digamos, un trabajo digno, que implica darle comida, sustento, digamos, una fuente de ingresos, etcétera, y que él elija. Si él quiere ir a algún sitio, le tienes que llevar a ese sitio, pero mientras esté en tu custodia y en tu refugio, debes de cumplir con esa obligación, entre otras cosas. Y como hermanos en la fe, en la creencia, como dijo el hermano Tawfiq anteriormente, tenemos deberes hacia nuestros hermanos. Haqqul muslimi ala al-muslimi sit. Y los derechos del musulmán sobre su hermano son establecidos, y uno de ellos es el auxilio, es la ayuda, es salvaguardar su honor, protegerle en los momentos de inseguridad, apoyarle, etc. Entonces, como musulmanes tenemos que estar a la altura. Como ciudadanos europeos también tenemos que sumarnos a las iniciativas ciudadanas de otras comunidades en Europa, y que nuestro papel sea complementario al papel de las instituciones públicas. Los estados y los gobiernos tienen que hacer su parte y asumir su parte como instituciones, y nosotros como sociedad civil, nadie nos puede, digamos, quitar el derecho de ayudar, y esa ayuda mínima que podemos aportar pues está a nuestro alcance. Solamente tenemos que tener la voluntad de la solidaridad y la voluntad de ayudar a esas personas, porque nos podemos ver en la misma situación. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guarde de ello, y que Allah subhanahu wa ta'ala solucione. Y lo más importante es luchar para mejorar, digamos, el panorama político y ayudar a que se solucione el problema de raíz, ¿no? Que acabe este conflicto que está generando y seguirá generando refugiados mientras no se atajen los, digamos, los problemas de raíz, de cuajo, pues seguirán generando refugiados. Hermano Tawfiq, además de un derecho, es una obligación dar, digamos, nuestro amparo, nuestra ayuda, nuestro apoyo a los refugiados. Diferentes vías. Ahora nos está viendo gente, dice, pues muy bien, estáis hablando de refugiados, deberíamos ayudar, pero ¿cómo, no? Pues sabiendo primero que es un derecho, teniendo los varios niveles que hemos mencionado, desde ya que es un derecho conocido, establecido en la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentable, a veces se deja solamente como textos o papel mojado. Ahora es momento de activar este derecho tan reconocido a nivel de Naciones Unidas y todos los países que han firmado. Supongo que casi todos los países, España y Europa y el mundo entero han firmado esta declaración, donde el artículo de refugio como un derecho igual como el resto de los derechos humanos. A nivel de seres humanos, esta hermandad que nos une, también como musulmanes que somos, Allah nos menciona en el Corán: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Así debe ser el musulmán, dando de comer, alimentando, ayudando a los pobres, a los huérfanos e incluso a los prisioneros de guerra o cautivos de guerra. Y ahí entra todo el ser humano, independientemente de su fe, de su creencia o de su grupo étnico o geográfico. Y resumiendo todo esto en uno de los principios, es un mandato de los 10 mandamientos que el profeta Muhammad sallallahu lo ha resumido en una frase: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi". Uno de vosotros no será plenamente creyente si no ama para su hermano lo que ama para sí mismo. Es uno de los 10 mandamientos. Después de honrar y adorar a Dios como el único, amar al prójimo. De ahí, pues, los hermanos y las hermanas que nos están viendo deben dirigirse a asociaciones reconocidas, legales, de confianza. Y ahí, pues, alhamdulillah, hay varios, desde ACNUR, que es la asociación a nivel internacional, hasta en cada ciudad, el centro, la asociación islámica, o no tiene que ser islámica, una asociación legal. De hecho, ayer mismo, desde el Vaticano, pues se lanzó un llamamiento a las parroquias de todo el mundo a acoger a familias de refugiados, etc. Brevemente, por favor,
¿Qué os parece la posición de muchos países árabes y musulmanes que realmente no han aportado mucho en este ámbito, ¿no? Muchos países europeos, occidentales, pues han hecho y han tenido posturas realmente que deberíamos saludar, ¿no? Desde aquí. Mientras que muchos hermanos de estos refugiados musulmanes, etcétera, pues hay que poco, matizar, ¿no? No hay que caer en el discurso politizado. Por supuesto, no los países ¿sí? árabes, sobre todo Jordania y Líbano, han sido los primeros en aceptar los refugiados. Sí. Se cuentan con millones. No vamos a hacer comparaciones con nivel y tal, no, pero han recibido. Algunos países. Y hay que separar, después de eso, hay que separar entre el pueblo y los gobiernos. Sí. El pueblo árabe ha sido el primero que ha apoyado. Aunque a nivel político de ciertos gobiernos es lamentable, lo decimos con toda la franqueza del mundo, su posición, la verdad, lamentable ante toda esta desgracia humana, es lamentable, pero, alhamdulillah, en los pueblos, las asociaciones digamos, de auxilio han hecho un papel, y Turquía más de 2 millones en unas condiciones reconocidas a nivel internacional. Europa, alhamdulillah, hay que dar las gracias después de todo lo que han sufrido nuestros hermanos y han dado sus vidas en el mar, como hemos visto. Ahora, por fin, su conciencia se ha despertado. Algunos han llegado. Espero, yo soy bastante optimista, espero que los países árabes, unos cuantos, no quiero mencionar los nombres, que toman ejemplo de estos países y entre todos, inshallah, a ver si podemos acabar con esta lacra internacional. Ojalá, hermano Hassaid, algo que... Insistir en lo mismo, deberíamos matizar, ¿no? Hay países árabes y musulmanes que ya llevan varios años prestando ayuda y refugio a los hermanos sirios, como es Líbano, Jordania, Turquía. Estamos hablando de casi 4 millones de refugiados que ya están ahí, ¿no? Efectivamente, las condiciones habría que también tenerlas en cuenta, no son las mismas condiciones, pero también hay que tener en cuenta que la dificultad de la llegada de esos refugiados a los países islámicos, porque las fronteras por las cuales tienen que pasar están en conflicto, ¿no? Siria está en una desestabilidad, Egipto está en otra desestabilidad, Yemen está en otra desestabilidad. Para llegar, digamos, a los países del Golfo tienen que pasar por Siria y cruzar, digamos, los puntos calientes, tienen que pasar por Irak. Irak está también en otro conflicto, están en una guerra, tienen que pasar por lugares que impedirían la llegada a los países como Marruecos, Sudán, Argelia. Sudán ha recibido unos cuantos tratados como... Sí, como ciudadanos. En Marruecos también se les ha concedido la residencia legal, digamos, permanente a aquellas personas que han llegado antes, pero claro, ante la desestabilidad, la inseguridad de esos países, la tensión política, digamos, los recursos económicos, pues es mucho más difícil. Y cuando estamos hablando de los refugiados en Europa, no estamos hablando de números, digamos, exagerados, sino estamos hablando de unos cuantos miles que no representarían mucha carga ni para los gobiernos ni para la sociedad, y Europa dispone de esos mecanismos financieros y logísticos y de infraestructura para recibir momentáneamente hasta que se regule la situación y salgan adelante, inshallah, esos refugiados, y lo más importante, que mejore la situación política en los países de origen y que vuelvan. Creo que todos, si en Siria no hubiese una guerra, nadie saldría, y todos los que están fuera volverían a sus casas. Barakallahu fikum. Vamos a pasar, inshallah, con las dudas y las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Les recuerdo el número de teléfono para llamarnos, inshallah. Tienen el número a su disposición, que es el 911 730251, el número de teléfono que ven en pantalla ahí mismo. Una pregunta de Andrei Omar Abdullah. Nos pregunta diciendo: Salam alaikum, hermanos, quería preguntar sobre los seguros de coches o casas, si es haram, ilícito o no, o si habéis hablado en algún capítulo, decírmelo cuál es, inshallah. Hemos tratado este tema anteriormente, pero vendría bien, digamos, retomarlo, ¿no? El tema de los seguros en la jurisprudencia islámica habría que matizarlos, ¿no? Tenemos dos modalidades, ¿no? En el fiqh: al-ta'min al-tijari, el seguro comercial, o al-ta'mir al-ta'awuni, el seguro cooperativo. El segundo es totalmente lícito, que es digamos, un depósito común entre diferentes personas y dedicado a asegurar digamos, ciertas cuestiones entre ellos, y entre ellos asumen
asumen asumen el prejuicio. El otro, que es seguro comercial Ta'min Tijari, está basado sobre al-gharar, sobre algo que es una especulación, es algo desconocido. Estoy asegurando frente a un prejuicio a través de una cantidad, digamos, mínima, que no es seguro ese perjuicio, sí. Y también la parte aseguradora va a asumir unos gastos por encima de lo asegurado, ¿no? Un coche se asegura con 300 euros, pero el daño pueden ser 3.000, 4.000, 5.000. Sí. Pero puede que no ocurra nada y ese dinero vaya a otros fondos. El problema también es el dinero en que se gasta luego, ¿no? Son entidades financieras que aseguran y utilizan esos depósitos de seguro para invertirlos en fondos y en deudas y en usura, etc. Si tenemos la posibilidad de también ta'awuni cooperativo, pues tenemos que tenerlo como opción, como primera alternativa, sí. Y evitar el seguro comercial. Pero en los casos de que no exista y sea un trámite necesario, imprescindible... En España, por ejemplo, no me suena que existe uno cooperativo. No existe, sí. El seguro cooperativo, solamente el seguro comercial, sí. Y ese seguro comercial, en los casos de los coches, por ejemplo, o las casas o los locales comerciales o los restaurantes, etc., es un trámite obligatorio, ¿no? Por lo tanto no se puede evitar y se puede contratar, porque es una exigencia, ¿no?, de la contratación de ciertos servicios. No puedes conducir un coche si no tienes un seguro contratado, no puedes abrir un local si no tienes un seguro contratado. Algunas casas, algunas promotoras te obligan a tener un seguro para los posibles daños que pueda sufrir la vivienda, y tienes que tener un seguro básico mínimo. Por lo tanto, se pueden contratar en las situaciones que no tenemos otras alternativas. Hermano Tawfiq, algo que añadir en este sentido. La pregunta de Saleha nos pregunta diciendo lo siguiente: tiene una duda, ¿está permitido que una mujer realice su salat fuera, es decir, la oración fuera de casa? Y pregunta: en mi caso, a veces rezo en la universidad, en alguna esquina, no sé si es correcto o no. También quiero preguntar si hay alguna forma normal, por ejemplo, tengo que hacer salat sentada o puedo hacerlo de manera normal, con los movimientos normales. Esta es una duda que se da muchísimo en los casos de las mujeres, ¿no? Que le podemos contestar a Saleha y a muchas otras hermanas que tienen la misma duda. Pues da gusto, la verdad, escuchar este tipo de preguntas, y sí. Espero que el nombre también sea lo mismo, Saleha, inshallah, y virtuosa. El salat es uno de los 5 pilares del Islam, es justo después de Shahada, después de Tawhid. Y las condiciones de la validez de salat están, alhamdulillah, muy establecidas por nuestros sabios, por el Kitab, libro de Allah, y la auténtica sunna de nuestro mensajero Muhammad. Resumiendo, por lo menos 3 condiciones. Es la limpieza en el cuerpo, en la ropa, en el sitio donde vamos a hacer nuestra salat, teniendo, alhamdulillah, la dirección del Qibla, con los medios que ya, alhamdulillah, existen, desde la brújula hasta el conocimiento astronómico. Sí. Esto, más o menos, si hay estas 3 condiciones, la hermana puede rezar donde quiera. El hadith de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatado por el Bukhari y Muslim 2 veces, por Jabir y por Abu Dhar, que toda la tierra se ha hecho pues limpia y pura para nuestro amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y mezquita, toda la tierra es mezquita. Donde te toca la hora establecida de salat, pues haz tu salat. Por su condición de mujer no hay ninguna separación entre hombres y mujeres, solamente teniendo más o menos el respeto, la comodidad y la decencia del sitio. Si la hermana, alhamdulillah, lo está haciendo, yo la felicito, la animo, incluso es da'wa, se está haciendo la hermana una da'wa de la mejor manera posible al Islam, donde ella se sienta cómoda, donde ella se sienta bien, que haga su salat, y de la misma manera que lo hace en su casa, en la mezquita, ni salat normal, no tiene que sentarse, porque no cambian los movimientos. No cambia para nada, salvo si tiene alguna enfermedad. Sí. Vamos a Said, esta duda de los movimientos, etcétera, se da mucho, especialmente en los viajes, ¿no? Muchas veces te dice que se quedan en el coche, por ejemplo, para realizar su salat, etc. ¿Qué base tiene esto? Yo creo que muchos hermanos lo tratan desde la perspectiva tradicional o el imaginario popular, que la mujer en el momento del rezo, por llevar a cabo
algunos movimientos, no tiene que ser vista por hombres extraños. De la misma manera que va a la universidad a estudiar o va al centro comercial a comprar algo y tiene contacto con hombres y mujeres y es vista, pues si es vista a la hora de rezar es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Voy al centro comercial a comprar, pero si llega el momento de rezo y no dispongo del tiempo suficiente para llegar a casa y rezarlo a tiempo, no rezo para no ser vista. Entonces, ¿qué haces en un centro comercial que te ve todo el mundo? Voy a la universidad a estudiar y me mezclo con todo el mundo, con los compañeros, etcétera, y no pasa absolutamente nada. Y voy en autobús, en metro, pero en el momento de rezar no me puede contemplar un hombre mientras estoy rezando. No, es algo que no tiene ningún fundamento en la jurisprudencia, mientras tenga las condiciones de la oración, mientras no obstaculice el tránsito, el paso de los demás, mientras no sea un perjuicio para ella y la afecte su concentración, etcétera, debe de rezar, porque si no tiene otra alternativa de rezar en una sala, a solas, etcétera, pues reza donde le sea posible, teniendo en cuenta las condiciones que hemos mencionado. Si está en la universidad, un llamamiento, estando en un estado de derecho, que se junte con las demás hermanas y que hable con el rector o el responsable de la universidad. Es un derecho establecido por el artículo 16 y por el convenio. Un lugar de rezo. Sí, establecer un lugar de rezo que es digno de la sociedad del del siglo XXI. En todas las universidades, en la mayoría, hay una capilla. Y hay algunas que ya han habilitado un centro, una sala multiconfesional para todos los cultos y un lugar habilitado como existen en los aeropuertos y en algunos organismos públicos para que los alumnos de las diferentes confesiones, en el momento que tienen que llevar alguna práctica religiosa, pues que se aparten y que vayan ahí tranquilamente sin molestar a nadie, sin ser vistos y que recen. Sí, es un derecho que les otorga, digamos, la Constitución española y el derecho español. Tahira nos pregunta lo siguiente, nos dice: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un hombre después de hacer el ghusl y el salat ve que tiene una mancha en la ropa interior, su ropa interior, se le invalida el salat que ha realizado y el ghusl, tiene que realizarlos de nuevo, su purificación, si nota que tiene ese tipo de impureza. Tenemos que saber de qué está hablando, o sea, de qué sustancia, ¿no? Si es un líquido seminal, digamos, o algo por el estilo. Depende del tipo, si es, por ejemplo, el esperma, ¿no? La opinión más sólida que no es impuro, no es considerado impuro, sino taher. Si es wadi o medi, se tiene que lavar, por lo tanto se considera impuro, por lo tanto ha rezado con una prenda impura. Si es, digamos, si es orina o es una deposición fecal, etcétera, pues es una impureza. Pero si es ¿invalida su ghusl? No tiene absolutamente nada que ver. Si lo ha llevado a cabo bien y se ha llevado su ablución correctamente, sigue manteniendo la ablución. La cuestión estaría en el salat, porque la ha llevado con una vestimenta, con una ropa que no está limpia. Aún así, por haberlo hecho con desconocimiento, si ha salido el tiempo, su rezo es totalmente válido y que cambie de ropa para las posteriores oraciones. Si está en un tiempo, todavía, en un margen de tiempo que todavía no ha llegado la otra oración, si lo repite sería lo ideal, pero su oración es correcta porque lo ha llevado a cabo con la ropa sucia sin saberlo, con desconocimiento. Es decir, si aún no ha salido el tiempo de ese rezo, es decir, por ejemplo, el Dhuhr, no ha salido, no ha llegado la Asr todavía, y pues quiere lo puede repetirlo por cautela, sería lo ideal, si no su oración es correcta, aunque hay un debate entre nuestras escuelas jurídicas en rezar con el taub, con la vestimenta, con najasa, etcétera, si eso entra en los shurut o entra en los arkan, etcétera. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Tamanant, no sé si pronuncio bien su nombre, desde Andorra. Salam alaikum wa rahmatullah. Hola, buenas tardes. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermana. Por favor, yo quiero preguntar que el semana que viene, ¿me oyes o no? Sí, usted hable. Sí, el semana que viene, este año, vamos al Hajj, yo y mi marido. Mashallah. Entonces dicen que tiene que hacer gorderos a los dos, la mujer uno, el marido uno. Y claro, uno dice así, otro dice así, y por eso que quiero preguntar.
Muy bien, ¿entendida la pregunta? ¿Te refieres al sacrificio de los borregos para los peregrinos, el hadi, ¿no? La ofrenda? Sí, sí, Vale, sí. por cada uno. No por el sacrificio del Eid, sino No. cuando vais al Hajj. Perdone, sí. Dicen que la mujer tiene que hacer uno y el hombre tiene que hacer otro. Sí, a sí. los dos Sí, matrimonios, entendido. yo y mi marido, claro. Sí, entendido. Y claro, y hay gente, uno dicen que sí, otros dicen que no. Eso no sé, por eso que he llamado para preguntar por Vale, eso. vale. Entendido. ¿Alguna otra duda, hermana? Sí, Sí. por favor. Dígame. Para el Eid también, porque Sí. tengo un chico acá en casa Ajá. y el Eid no quiere. Él solo acá en casa dice, para mí solo no quiere. Sí. Y tiene que obligación, porque tiene que hacer el Eid. Sí, sí es Y- obligatorio o y yo no, ¿no? Sí, perdón. Sí. Sí. Dime. Que si es obligatorio hacer ese Eid o no, ¿no? O sea, Aquí que a mi Sacrificio. casa, sí, porque yo a las otras ya no estamos, yo y mi marido está un chico solo. ajá. Y él no quiere, ¿vale? Entendido. Y entonces hay gente que dice, se deja otra cosa. El Eid otra cosa, tiene que hacer obligatorio. Ajá. Obligatorio, ¿no? Sí. Entendido. ¿Alguna otra pregunta? No, por favor, no. Vale, Muchas vale. gracias por la grama, ¿eh? A usted, Barakallahu fik. Salam Muchas alaikum. gracias, Gracias a Gracias a usted. usted, Salam pues, alaikum. Salam alaikum. Pues tenemos las dos preguntas, una relacionada con el Eid y otra relacionada con el Hadi ya en la peregrinación. Inshallah contestamos a ambas después de una pequeña pausa. Volvemos dentro de pocos minutos en Consultas Islámicas. حتى تضيء بشمسها في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono que tienen ante ustedes, que es 911 7302 51. Si nos pueden llamar en directo, inshallah, vamos a seguir con las cuestiones y las dudas que tenemos pendientes, pero la hermana Tamanant desde Andorra nos preguntó dos preguntas, una acerca del Hajj, si como matrimonio tienen que hacer dos Hadi, dos sacrificios por separado, o se considera un Hadi por ser pareja, por ser un matrimonio. Los hermanos tienen que diferenciar totalmente entre el Hadi y entre el sacrificio del Eid, entre el Udhiyah. El Udhiyah, el día 10 para las personas que no hacen la peregrinación es una cosa, y la ofrenda que presentan los peregrinos que hacen el Hajj con la modalidad de al-Tamattu' o al-Qiran, el Ifrad no implica el Hadi, lo hacen como ofrenda, como precepto, como nusuk, como precepto de la peregrinación, que no tiene absolutamente nada que ver con la Udhiyah del Eid. Es un precepto para los peregrinos que optan por las modalidades del Tamattu' y del Qiran. Generalmente, la mayoría de los peregrinos en la actualidad, sobre todo los que venimos de fuera de la Meca, hacemos la modalidad del Tamattu', hacer una umrah primero, terminarla, disfrutar, digamos, de las prohibiciones del Ihram y luego empezar el Hajj el día 8 y luego terminarlo. A nosotros, a los que hacemos esa modalidad, tenemos incluido en los preceptos dar una ofrenda. Esa ofrenda es individual porque la mujer va a hacer su hajj aparte y el marido va a hacer su hajj aparte, ¿no? En esas modalidades. En esas modalidades del hajj. Por lo tanto, a ella le corresponde un hajj y él le corresponde otro hajj. No estamos hablando del sacrificio del Eid, sino estamos hablando del hajj. Si no tienen la capacidad económica para hacerlo, pueden compensarlo con el ayuno de 3 días ahí en el hajj y 7 cuando vuelvan a su país. En los casos de que las personas no tengan necesidad. El hajj cuesta unos 90-100 euros por cada persona y tienen que ofrecerlo porque entra en los preceptos, y ese hajj es gracias a que hemos disfrutado de dos prácticas, que es la umrah y el hajj en el mismo viaje. El Eid es el sacrificio del Eid, del Adha, la fiesta del sacrificio, es totalmente diferente, y aparte, y los peregrinos no les corresponde a nivel personal a ellos mismos, sino en el caso de que tengan una familia a su cargo y tengan la posibilidad de hacerlo, lo pueden hacer. Pues dos cosas diferentes. En el caso del Hadi es personal, ¿no? Es por cada persona que lleve a cabo el Hajj, el peregrinaje en esas modalidades del Qiran o el Tamattu', pues tiene que ofrecer
por cada persona un healthy. El segundo tema que nos plantea la hermana desde Andorra pues, es el sacrificio de lo que se llama comúnmente la fiesta del cordero, ¿no? El pobre cordero no tiene del borrego, cordero, que realmente es la fiesta del sacrificio de nuestro padre Abraham o Ibrahim, que la paz sea con él. ¿Se tiene que llevar de forma obligatoria en cada familia o en este caso, ya que el hermano va a estar solo y no desea llevarlo a cabo, tiene la posibilidad de no hacerlo? En la opinión mayoritaria, coherente, sólida de nuestros sabios y las escuelas jurídicas, la fiesta o el sacrificio en sí mismo es sunna muakkada, es una tradición profética, incluso un homenaje de nuestro profeta Abraham y la paz de Allah sea sobre él. No. Esta es la opinión, digamos, más sólida, es la que aconsejamos. Sin embargo, existe una opinión de nuestros sabios que llega a nivel de fardo, de una obligación, pero al hacer la lectura, alhamdulillah, de todos los textos, nos quedamos con la opinión que es sunna muakkada, sunna confirmada. Si este hermano opta por esta decisión, teniendo la circunstancia que no está con sus padres, yo le aconsejo con esta cantidad que le done a nuestros hermanos refugiados en este contexto o a cualquier causa, alhamdulillah, justa, y Allah subhanahu wa ta'ala lo va a recompensar igual, inshallah. Barakallahu fik, vamos a pasar con algunas preguntas a través de las redes sociales que nos llegan. La hermana Umeima dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, tengo una duda. ¿Es cierto que la mujer menstruante no puede tocar el sagrado Corán? Y si es así, ¿por qué no le está permitido? He oído que no puedes tocar el Corán, pero en cambio, si el Corán que tienes está dividido, sí está permitido. Si no es un mushaf, sino que viene en diferentes tomos, etc., sí se puede. Es lo que ha oído. ¿Qué explicación le podemos dar a la hermana Umeima? Aunque esta cuestión se ha planteado varias veces en consultas islámicas. Sí, hay un debate largo y tendido entre nuestros sabios y no dejan de ser opiniones, ¿no? basadas sobre lecturas diferentes de los textos y analogías y esfuerzos, ¿no? La opinión del Jumhur es que la mujer en el periodo de la menstruación no puede tocar directamente el mushaf, ¿no? el libro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, sí lo puede hacer a través de algún aislante porque está en un estado de impureza hukmiyya, ¿no? No es una impureza real, sino una impureza conceptual, ¿no? De la misma manera que cuando, digamos, estamos en el estado de impureza menor a través de, digamos, reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo, pues no podemos llevar a cabo la oración porque estamos en una impureza, no estamos, digamos, con una suciedad de nuestro propio cuerpo, sino estamos en un estado que implica renovar nuestra purificación para estar en mejores condiciones. No podemos llevar a cabo unos rituales. ¿no? Y se considera que la mujer menstruante en ese caso está en un estado de impureza conceptual que no puede tocar directamente la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala por su sacralidad, de la misma manera que tanto hombre como mujer, en el caso de haber, digamos, practicado el coito, las relaciones conyugales, hasta que se purifiquen y hasta que hagan el baño mayor, no pueden tocar directamente el mushaf porque están en ese mismo estado de impureza conceptual. Y hay opiniones que dicen que sí lo puede tocar. Si son soportes electrónicos, no es un Corán, digamos, físico, sí puede tocarlo. La lectura sí puede leerlo perfectamente, pero si es Sagrado Corán, aunque sea dividido, sí entra en la misma consideración, en el mismo juicio legal, no lo puede tocar, aunque no sea todo el Corán íntegro, pero si es simplemente fragmentos del Sagrado Corán, no estamos hablando de libros de tafsir o libros de jurisprudencia que incluyen algunas aleas, eso es diferente, pero si es Corán, por ejemplo, muhazzab, que tienen divisiones, no deja de ser Sagrado Corán, por lo tanto, no debe tocarlo directamente, teniendo en cuenta la opinión de la mayoría de nuestras escuelas jurídicas. Barakallahu fik, hermano Sofik, la
hermana María que dice lo siguiente, dice: Salam alaikum, mi nombre es Nuria, porque es musulmana conversa, y dice: mi pregunta es la siguiente, estoy pensando en hacer un tratamiento para quedarse embarazada, ¿no? Los médicos le aconsejan el tratamiento in vitro, ¿no? Con donación de óvulos. Sé que no es halal la donación de óvulos, dice, sé que no es halal, pero aunque nazca, textualmente, aunque nazca haram, creo que mi hijo, Allah quiera, o mi hija, le hará hacer la shahada y crecerá, inshallah, como musulmán, entrará en el Islam, como lo hice yo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no llevar a cabo este paso? Creo que Allah guía a quien quiere y pierde, o extravía, mejor dicho, a quien quiere, sin importar su origen ni procedencia. Es decir, ella sabe que llevar a cabo este paso no es lícito desde un punto de vista islámico, pero me parece que tiene una confusión al decir que cuando crezca el niño, pues entrará en el Islam, etcétera, como dando a entender que no es el acto el que es haram, sino la propia persona, ¿no? Antes de hablar de las consecuencias, la hermana se ha equivocado incluso en las bases. Se trata de una manera lógica. Al plantear algo, pues si no tenemos las introducciones correctas, pues nos va a llevar a unas consecuencias incluso incorrectas. Yo también puedo decir que voy a robar de una manera pues así, y incluso con este robo voy a ayudar a las causas justas. O incluso uno te va a decir, pues voy a tener relaciones haram, pues adulterio, fornicación, y con estos hijos van también a entrar al Islam y serán unos cuantos musulmanes más. Yo creo que con estas introducciones que planteemos ya en nuestra cabeza, y luego justificar que va a entrar o no entrar el Islam, y basándose con una comparación analógica totalmente incorrecta, como hice yo creo que esta manera de pensar no es lógica, no es correcta. Sí. De ella no hace falta hablar de las consecuencias. La hermana se ha basado con unos argumentos totalmente fuera de lugar, no solamente haram, fuera de lugar, sabiendo que es haram. Entonces, yo creo que esto es como declarar de una manera así, enfrentarse a la lógica humana, a la lógica religiosa, jurídica. Yo creo que la hermana lo debe repensar, atreverse a declarar algo que es haram, incluso lo voy a cometer. Nuestro amado y querido profeta Muhammad nos ha advertido bastante sobre el mujahirun, sobre aquellas personas que saben algo que es totalmente prohibido y encima se atreven a cometerlo. Estos pueden tener pues unas consecuencias muy duras. De ahí hay que tener en cuenta un poco los impulsos un poco subjetivos de esta hermana, porque necesita descendencia y lo justifica de diferentes formas. Los fines no justifican los medios. Por supuesto. Los medios deben ser halal, permitidos, nobles, e incluso las mismas también consecuencias. Allah guía a quien quiere guiar. Es un tema que no quiere entrar en el libre albedrío y todo esto. Yo creo que la hermana debe hacer tauba verdadera, sincera a Allah subhanahu wa ta'ala, y que se quede en lo correcto, en lo halal. Y esto Allah subhanahu wa ta'ala lo va a recompensar de la mejor manera posible, inshallah. Bueno, Mohammed Said nos pregunta por qué es ilícito. Porque es egoísta por una parte, ¿no? Sí. Porque simplemente pensamos en nosotros, no pensamos en el derecho de esa descendencia, de tener un origen, de tener un linaje, de tener un padre, de saber de dónde viene. De saber de dónde viene, ¿no? Sí. Es la mezcla de linajes, es la mezcla de honor, ¿no? Sí. Yo quiero un hijo, independientemente de las vías lícitas y jurídicas y reconocidas socialmente y religiosamente acorde a mi fe, pues lo busco de cualquier manera posible, a través de una donación, a través de un esperma de un hombre que es desconocido, vete a saber de dónde es, y luego, o una niña, y luego, como viene mencionado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en las señales de la cercanía de la hora, de Sa'a, del día de la resurrección, en Teli del Amatu Rabbata, en alusión a que va a haber mucha mezcla de linaje, de manera que uno igual haya donado su semen, o una haya donado su
óvulo para una fecundación y nace un niño de esa práctica y con el paso del tiempo se encuentran y no se conocen y luego igual pues un padre está maltratando, un hijo está maltratando a su padre sin saberlo, está trabajando para él, o igual se casan, o igual se conocen, igual se conoce a un hermano sin saberlo. Esa mezcla, ese desorden, ese desajuste, ¿no? Incluso genético y moral y de honores y de linaje, yo creo que está totalmente fuera de la filosofía del Islam a la hora de hablar de una sociedad, a la hora de hablar de la construcción de la familia, que es el núcleo de una sociedad, y a la hora de defender los derechos básicos de cualquier ser humano. Cualquier ser humano tiene derecho de conocer sus raíces, su origen, sus padres, su linaje, su apellido, y eso tiene que ser a través de un mecanismo reconocido jurídicamente, religiosamente, socialmente y administrativamente. Hermano Tawfiq, la donación de tanto óvulos como espermatozoides es haram en el Islam. Es totalmente haram y prohibido, con cierto consenso entre todos los sabios de todas las escuelas, incluso fuera de las escuelas suníes, salvo con la única condición, los óvulos y la esperma debe ser del mismo matrimonio legal, shari, establecido. Si no están casados, no se puede hablar de donaciones. Barakallahu Fik. Nos llega también una pregunta un tanto curiosa desde Ceuta. Nos dice una hermana: Assalamu alaikum, hermanos, necesito información y ayuda de ustedes, ya que mi vecino es un chico que se ha convertido al Islam este año y lleva desde los 4 años en nuestra religión, alhamdulillah. Después de la conversión, la sociedad islámica de nuestra comunidad autónoma de Ceuta le dijo que para cambiar de nombre, que debe cambiar de nombre, y apenas le ayudan y le informaron de que debería ir a Madrid, hasta Madrid, desplazarse a Madrid y llevarse consigo 20 testigos, llevarse 20 testigos hasta la capital con él para que le cambien el nombre. Mi pregunta es, si él no tiene medios para transportar y pagar el consumo de 20 personas, lo siento, ¿por qué no puede cambiar de nombre? Bueno, obviamente tiene que denunciar tiene que denunciar a esa persona que le haya hecho esa recomendación y le haya contestado de esta manera, porque es ignorancia pura y dura, ¿no? Es para denunciar, ¿no? Islámicamente no hay ningún fundamento. Las personas que se convierten en Islam pueden preservar y mantener sus nombres, los nombres que le han dado sus padres y sus madres y por los cuales son conocidos en su sociedad, salvo en aquellos casos de que esos nombres tengan alguna connotación religiosa totalmente contradictoria a las bases del Islam, o que son símbolo de alguna creencia totalmente opuesta a la creencia de la unicidad de Allah en el Islam, etc. Pero por lo demás pueden, si quieren, mantener su nombre, y si opcionalmente optan por tener un nombre de origen árabe y que tiene alguna connotación islámica, el nombre del mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algún atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, algún sahabi, alguna sahabía, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algún personaje famoso en la historia del Islam que le guste, que le atraiga, que tiene alguna simbología con su conversión, con su experiencia con el Islam, puede ser en el ámbito privado, sin las gestiones administrativas. Si lo quiere llevar a los extremos, y serían los extremos, cambiarlo en su DNI, pues tiene que hacerlo por la vía legal, administrativa, registro civil, presentar una solicitud, una demanda. No te exigen 20 testigos, ni te exigen 20, ni te exigen 2 testigos en realidad. Y eso es totalmente falso, y islámicamente no tiene ningún fundamento. Y las personas, por favor, que las cuestiones tanto islámicas como administrativas que no dominen, que no se metan en esas cuestiones, para no complicarle la vida a sus hermanos y para no hacer ridículo a veces como lo hacen en ese tipo de recomendaciones y en ese tipo de opiniones. Sí, además nos pregunta la hermana, dice, ¿por qué no puede cambiar su nombre en su propia ciudad? Me imagino que en su ayuntamiento o en su propia ciudad, pues habrá el registro civil de su ciudad, pues ahí se puede cambiar. Pero tiene que saber, lo recalcamos, que no es obligatorio, no tiene la obligación de cambiar su nombre
salvo si ese nombre tiene alguna connotación religiosa que es contradictoria y estamos hablando de nivel simbológico, ¿no? O simbólico. No estamos hablando el aspecto legal, aunque ese nombre tenga una connotación religiosa y lo quiere mantener en los papeles porque le va a suponer una demanda, un dolor de cabeza, lo puede mantener y entre la comunidad que le llamen Muhammad o que le llamen Abdullah o lo que él quiera, pero no tiene la obligación, eso que quede claro. Barakallahu fik, disculpa que me ríe de este punto porque a veces la ignorancia de la gente que te aconseja muchas veces lleva a estas personas a esta situación de llevar hasta Madrid a 20 testigos y habla de la manutención, del transporte, etcétera, de toda esta gente. Realmente es un extremo. Yo creo que doblemente la responsabilidad es doble por parte de los que dan ese tipo de consejos y también de los que hacen caso a este tipo de consejos. Es cerciorarse y asegurarse y preguntar en dónde tienen que hacerlo. Barakallahu fik, Wasim nos pregunta diciendo lo siguiente, dice, ¿se considera plagio recitar el Corán como lo hace un sheikh, un recitador, que te gusta su recitación? Normalmente debemos preocuparnos por dos campos muy importantes en la región islámica, el campo de la aqida, de las creencias, y el campo de la ibada, de los actos de culto. Fuera de esto, el Islam alhamdulillah es bastante flexible y tenemos la norma de nuestros sabios, al-aslu fil ashya il ibaha. La norma básica en todas las cosas, fuera de estos dos campos, es halal, es permitido hasta que se demuestra lo contrario. Pensar siempre que todo es prohibido, el Islam es normas y artículos, y haram y halal, yo personalmente no es la mejor manera que recomiendo a saborear nuestra amada y querida región islámica. El campo de lo halal y lo mubah y lo permitido es la norma, no es la bastante, y las cosas haram y prohibidas es limitadas, incluso lo podemos contar. De ahí, el hermano lo está haciendo muy bien. Yo creo que imitar a un gran recitador es una muy buena manera de memorizar el Corán, de mejorar también tu manera de recitarlo. Incluso si un día llegas a ser imam o dirigir una sala de una oración, vas a dejar a la gente muy contenta. Y alhamdulillah, nuestra fetra, nuestro estado innato, pues nos gusta. Amamos al buen imán que tiene una voz maravillosa, nos hace incluso saborear la palabra de Allah y amar incluso su palabra. Y querer sonar como él, Exacto. ¿no? O sea, es decir, la misma Pensar voz. siempre que todo está prohibido hasta, yo creo, no es la manera a nuestro hermano que tenga, alhamdulillah, esta gran puerta que ha abierto Allah subhanahu wa ta'ala en el Islam, que está todo, alhamdulillah, permitido, salvo estos dos campos que lo debe tener en consideración. Claro, una pregunta de una hermana nos dice, Salam alaikum, yo soy portuguesa, se ha casado con un musulmán y tengo dudas. Primero nos dice, nos hemos casado con un imam y 2 testigos y nada más, pero yo no sé si está permitido en el Islam o si tenemos que repetir, digamos, el casamiento con papeles, etc. O sea, documentarlo, ¿no? Falta ahí el wali, falta ahí el al-sadaq y falta ahí el registro, ¿no? Ahí es un matrimonio, digamos, jurídicamente no cumple con las condiciones. Dice, no lo entendía, ya que eran no musulmanes en esa época, pero mi casamiento no fue con papeles. Sabe que no fue documentado. No sabe si es halal o si tienen que repetirlo. Nuestra postura en esta cuestión es clara y lo hemos repetido hasta la saciedad. No se pueden llevar a cabo este tipo de contratos matrimoniales así clandestinamente, alegando de que son actas matrimoniales religiosas, sin registrarlo y sin cumplir con las otras condiciones. Esta hermana tiene derecho a recibir su dote, su mar, que es una de las condiciones, y debe aportar su wali, un tutor que vele por sus derechos en ese contrato matrimonial, y tiene que haber testigos, y después de todo esto tiene que haber un registro después de comprobar la documentación de cada uno de ellos y ver la capacidad matrimonial, si están aptos para contraer ese matrimonio. Puede que la mujer esté casada todavía con otra persona y están en proceso de divorcio o están separados y que haya contraído matrimonio nuevamente. Sí. Puede que él no pueda contraer otro matrimonio y se casa de nuevo. Luego, cuando hay litigio, cuando hay problemas, cuando hay desacuerdo, donde podemos, digamos, testificar que están casados. Si él le niega
sus derechos como mujer o a sus hijos cuando los tenga, la herencia, si el marido fallece y le corresponde parte de la herencia a ella y a sus hijos, ¿cómo puede defender esa cuestión? ¿Qué documentación puede aportar? Si hay un divorcio y a ella le corresponde una mut'a y le corresponde una indemnización y le corresponde una idda para casarse de nuevo, etcétera, ¿cómo lo puede...? La fecha y todo. Etcétera. O sea. Y él mismo, si la mujer coge y se larga de casa y se lleva a sus hijos, ¿cómo puede reclamar sus derechos y sus hijos? Están jugando con un precepto tan importante que es el matrimonio. Eso es ilegal y eso es jurídicamente incorrecto y es un act batil con las condiciones. Tienen que regularizarlo y tienen que ir a centros homologados, a mezquitas registradas y tienen que aportar la documentación del registro civil. Sí. Eso tiene que quedar claro. Barakallahu fik. Hermano Taufik, la misma hermana nos pregunta algo, aunque nos queda muy poco tiempo. Dice que su padre es católico, que le dejó como testamento el incinerarlo cuando fallezca. Dice que cuando fallezca su padre, si ella tiene la obligación de cumplir con esa promesa de incinerar a su padre o debería enterrarlo tal y como indica tanto el Islam como otras religiones como es el catolicismo. El buen trato a los padres es un deber islámico y esto ya es, alhamdulillah, muy conocido en el Corán y la Sunna. Sin embargo, debemos obedecer a nuestros padres en lo halal y lo permitido, en lo acuerdo a nuestra Sharia, al Corán y el libro de Allah. Incinerar es un acto prohibido en el catolicismo hace muy poco, en el judaísmo, incluso en el Islam. Y de ahí la hermana no debe cumplir este testamento y debe enterrarlo, como todos sabemos, inshallah. Las promesas se cumplen mientras no impliquen algo que sea de acuerdo con el libro y la auténtica sunna de nuestro amado. Esto no contradice el buen trato, al contrario. Por supuesto. Barakallahu fik, hermano Taufik y hermano Mohamed Said, muchísimas gracias también por tus explicaciones. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tiempo. Inshallah nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Muchísimas gracias por habernos seguido y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga siempre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. التخرج حوما في عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيق تفوق